Gracias, la bienvenida tanto a los alumnos que estáis físicamente aquí como a los que están online. Prácticamente sois cerca de 1000 alumnos los que participáis hoy en esta conferencia. Hoy es el día 6 de octubre de 2025, Día de la Educación Financiera, ¿vale? Iniciativa promovida por el Banco de España, por la CNMV y por el Ministerio de Economía. Y aquí, bueno, el lema de este año es infórmate, planifica, decide. Este lema nos recuerda que la educación financiera no es solo una herramienta técnica, sino una palanca de bienestar, inclusión, seguridad económica para toda la ciudadanía. Hoy presentamos el 11º ciclo de educación financiera. Llevamos 11 años, gracias a la colaboración y una alianza público-privada entre CaixaBank y la Fundación Caja Murcia, el Colegio de Economistas y la Consejería de Educación. El objetivo de estas conferencias es que aprendáis herramientas que os sirvan para tomar decisiones de cara al futuro. Esta alianza ha permitido pues, prácticamente que cerca de 15.000 alumnos de ESO, bachillerato o formación profesional se formen en competencias clave como el emprendimiento, la gestión financiera, la inteligencia artificial y el talento. Este ciclo arranca con la charla Finanzas para ti, impartida por el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, don Samuel Bausauli. Es una muestra de cómo la educación financiera puede ser cercana, práctica y transformadora. A lo largo del curso y de las conferencias abordaremos temas como la ciberseguridad, la responsabilidad social corporativa y la gestión del fracaso, preparando a nuestros jóvenes para afrontar los retos del futuro con conocimiento y confianza. Gracias a todos los que hacéis partícipes esta iniciativa y sigamos trabajando juntos para que la educación financiera sea una realidad accesible, útil y presente en todas las etapas de la vida. Yo quiero presentar a la mesa, ¿vale?, que está formada por doña Carmen María Zamora, secretaria general de la Consejería de Educación. Muchas gracias por venir. Don Alfonso Guillamón, secretario general del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Y nuestro ponente de hoy, el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Samuel Bausauli, que le vamos a tener que poner el sillón de platino ya en la mesa porque nos ha ayudado en numerosas ocasiones y, bueno, y la verdad es que da gusto esta conferencia de Finanzas para ti, en este inicio, pues escucharlo, ¿no? Agradeceros muchísimo vuestra presencia, dar las gracias pues prácticamente no sé si sois cerca de 20 y pico centros los que estáis conectados y presentes. Aquí está el CES Vega Media, el Divino Maestro, el IES Alfonso X y el IES Infante Don Juan Manuel. Bueno, y presencialmente, pues digo, online el resto, que para no alargar mucho la presentación, pues muchas gracias y bienvenidos. Doy la palabra a don Alfonso. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias en nombre del Colegio Oficial de Economistas de la región de Murcia a los centros educativos que participáis en este nuevo ciclo de educación financiera y también a la Consejería de Educación y a CaixaBank, que hacen posible que año tras año podamos seguir acercando la economía y las finanzas a vuestro día a día de una forma práctica y cercana. Desde el Colegio de Economistas estamos muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa. Son ya 11 ediciones colaborando para que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender algo que, aunque a veces no se enseña en los libros, es muy útil en la vida. Gestionar bien los recursos, planificar y tomar decisiones con sentido común, comprendiendo que estas decisiones influyen en el día a día. Espero que estas charlas os animen a acercaros a la economía con curiosidad y a descubrir todas las oportunidades que ofrece para aprender, mejorar y crecer. Muchas gracias y enhorabuena por participar en esta nueva edición del ciclo. Sí, doña Carmen. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy inauguramos con gran satisfacción el 11º ciclo de charlas de educación financiera, una iniciativa que no solo forma parte de nuestro compromiso con la calidad educativa, sino que también responde a una necesidad social de primer orden: dotar a nuestros jóvenes, dotaros, de competencias que permitan tomar decisiones responsables y libres en vuestra vida personal y profesional. La educación financiera es hoy un pilar imprescindible en un mundo globalizado, digital y en constante transformación,
Comprender cómo funciona la economía, cómo se gestiona el dinero y cómo se planifica el futuro no es una opción. Es una condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para la plena ciudadanía. Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional creemos firmemente que la educación debe preparar para la vida real. Y en ese camino la cultura financiera se convierte en un instrumento para evitar desigualdades, para fomentar la autonomía personal y para impulsar una sociedad más justa y competitiva. Este ciclo es el resultado de la colaboración entre la Consejería de Educación y Formación Profesional, el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, la Fundación Caja Murcia y CaixaBank. Quiero reconocer la labor del profesorado y de los centros educativos que, con vuestro esfuerzo diario, hacéis posible que estas iniciativas lleguen de verdad al alumnado. De manera especial, agradezco al Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, representado hoy por su secretario general, don Alfonso Guillamón, su implicación constante en este proyecto. Y, asimismo, quiero expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Caja Murcia, que desde hace años respalda esta iniciativa, y a CaixaBank, en la persona de don Federico Ros, director de Banca de Instituciones, no solo por acogernos hoy en su sede, sino también por su papel esencial como entidad coordinadora de este programa. Iniciamos el ciclo con la charla Finanzas para ti, impartida por don Samuel Baixauli Soler, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Su participación siempre es una garantía de calidad y de rigor académico. Hoy nos acompañáis más de 800 estudiantes de ESO, bachillerato y formación profesional de toda la región. Sois la mejor prueba de que este ciclo tiene sentido y futuro. Y a vosotros quiero dirigirme especialmente. Aprovechad esta oportunidad, porque todo lo que aprendáis aquí os servirá no solo en vuestras carreras académicas, sino también en vuestra vida cotidiana, en vuestras decisiones laborales y en vuestros proyectos personales. Queremos una región de Murcia preparada, competitiva y con jóvenes capaces de liderar su propio futuro. Y la educación financiera es un paso decisivo para lograrlo. Y con esto declaro inaugurado el 11º ciclo de charlas de educación financiera. Muchísimas gracias. Muy bien, pues os dejamos con don Samuel Baixauli y muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta conferencia que vamos a impartir, pues dentro de esta 11ª ya edición de este ciclo. Y fijaros que este ciclo es muy importante, son ya 11 años, y ¿quién hay detrás, no? Pues al final el Gobierno regional, el Colegio de Economistas, CaixaBank y Fundación Caja Murcia. Es decir, no es una cuestión que no sea nada importante. Todos los medios de comunicación pues hablarán hoy, si veis las noticias, sobre el día de hoy, que es el día precisamente de la educación financiera. Y para vosotros, que hoy estáis aquí, pues también tendréis que verlo como un día importante, ¿no? Es decir, que os hablen de las finanzas, las finanzas para vosotros. ¿Por qué son importantes para vosotros? Si quizás digáis, bueno, yo esto no va conmigo. Pues porque, queréis o no, a lo largo de la vida, con independencia de aquello que vayáis a estudiar, no es necesario que tengáis un especial interés por la economía y las finanzas. Si sois cualquier profesión, vais a tener que gestionar unas finanzas que son las finanzas personales. Y por ello es importante que tengáis unos conocimientos básicos y os vayáis generando inquietud, vayáis haciendo preguntas y vayáis tomando esas decisiones informadas. Fijaros, vosotros desde ya mismo, 15, 16, 17 años que podéis tener, todos los que estáis aquí, los que nos están oyendo desde Internet, pues ya estáis teniendo unos ingresos que quizás no son fruto de vuestro trabajo, son pues la paga, ¿no? El dinero que vuestros padres os puede dar para que afrontéis vuestros gastos. Alguno de vosotros puede tener algún trabajo informal, algún trabajo
vinculado a algún sector, bien sea de comercio, de restauración, etcétera, y tener unos pequeños ingresos. Y pues lo que nos dice la estadística es que más pronto que tarde todos tendréis un trabajo formal. Concretamente, la edad media en la que los jóvenes pues, tienen un primer trabajo, ahora mismo, pues siempre ronda 25, 26 años, teniendo en cuenta, ¿no?, que la finalización de los estudios universitarios pues, alarga esta edad media, ¿no? Pero incluso mucho antes ya tendréis trabajos formales en los que empezaréis a tener ingresos. Y eso, pues lógicamente, va a ser así hasta el momento de vuestra jubilación. Momento de la jubilación que también está preestablecido en un marco legal y que pueden ser pues, 67 años, más o menos, podríamos estimar que podría ser la jubilación. A partir de ahí sí que ya se entiende que tendréis una edad en la cual pues, o bien no estaréis apto para el desarrollo de la actividad profesional que estéis realizando y es ideal que hayáis generado suficientes ingresos como para tener una pensión y unos ahorros que os permitan vivir, digamos, el resto de la vida, ¿no? Esperanza de vida, aunque ahora mismo pueda estar en 85 años, sabéis que pues esto lo único que hace año tras año es aumentar y eso son buenas noticias para todos y más si sois mujeres, que la edad media es mucho mayor. Bien, por lo tanto, ¿las finanzas de qué se trata? Pues se trata de gestionar el dinero, los ingresos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, os interesa porque vosotros vais a tener ingresos y los vais a tener que gestionar. Bien, fijaros que aquí tenéis una noticia, no es que lo diga yo, lo podéis ver en la prensa, pues los jóvenes se incorporan a 26,5 años, firman su primer contrato normalmente en hostelería o comercio, un primer trabajo informal, etcétera. Y aquí tenéis la estadística de los últimos 20 años, es decir, esto no ha cambiado, ¿de acuerdo? No es algo que a lo mejor mañana cambie mucho y siempre rondamos los 26 años de media. Bien, por lo tanto, tenemos este horizonte y dentro de nada, en cuanto tengáis un trabajo formal, pues ya recibiréis vuestro primer salario, que al principio pues puede ser de un importe más reducido, y tendréis vuestra primera nómina. Vuestra primera nómina, ¿qué es? Pues simplemente el recibo en el que se plasma esos ingresos fruto de vuestro trabajo. Y tendréis que saber muchas cosas relacionadas con vuestros ingresos. Lo primero que hay que pagar impuestos. Y hay que pagar impuestos por distintos conceptos, porque tendréis que pagar impuestos para sostener el estado de bienestar, los servicios públicos, acudir a la sanidad y también tendréis que traer una cantidad para esa pensión que cuando llegue el momento de la jubilación pues querréis disfrutar. Por lo tanto, a partir de ese momento ya vais a encontrar un montón de relaciones que no serán las que ahora mismo podéis vivir, en las que, pues bueno, tenéis una paga o generéis unos ingresos y prácticamente son íntegros para vosotros, sino que de lo que generéis con vuestro trabajo, pues tendréis que saber qué parte es un salario neto y podéis disponer para planificaros. Bien, a todos nos gusta tener ingresos, ¿no? A todos nos gusta pues, que nuestros padres nos den una paga lo mayor posible, tener un trabajo que nos paguen lo máximo posible, porque al final, ¿para qué queremos esos ingresos? Pues los queremos para vivir experiencias, querréis ir a conciertos, hacer lo que os gusta, salir con amigos, ir a restaurantes, tener vacaciones, disfrutar de productos, ¿vale? Un teléfono, un patinete, un coche, cualquier cuestión que queráis adquirir, pues vais a tener que tener ingresos y tener dinero, ¿de acuerdo? Cuando vosotros tengáis ingresos y accedáis a todas estas cuestiones que a todo el mundo nos gustan, pues lo que estaréis haciendo es un consumo de ese dinero, ¿vale? Estaréis gastando ese dinero. Fijaros qué gastos vais a tener siempre. Desde ahora tenéis gastos, seguro que tenéis gastos, necesitáis dinero para salir el fin de semana, queréis comprar un patinete, queréis comprar un teléfono nuevo, etcétera, ¿no? Esos gastos, a lo largo del tiempo, lo que van a hacer es incluso incrementarse, porque vais a querer una cierta independencia,
vais a vivir en pareja, vais a querer vivir una casa diferente a la de vuestros padres y vais a tener hijos. Y ahí también diréis, no voy a tener hijos. Pues bueno, el INE dice que la edad media a la que se tienen hijos es 35 años. Yo tampoco iba a tener hijos y tengo 3. O sea que ya os digo yo que los gastos van aumentando a medida que pasa el tiempo, porque es un desarrollo pues, natural que vais a tener y es inevitable. Bien, decíamos antes que los ingresos finalizaban con la jubilación, pero los gastos no. Cuando seáis mayores, da igual la edad que tengáis. Quizás cambiáis el tipo de productos, de servicios que vais a necesitar, ¿no? Pero siempre vais a necesitar, quizás, pues obviamente necesitaréis más cuidados sanitarios, necesitaréis otras cuestiones que ahora mismo, pues con la juventud que tenéis, pues bueno, sois todo fortaleza y no pensáis en todas estas cuestiones. Pero tendréis que tener una previsión para cuando lleguen esos años en los que no vais a tener ingresos del trabajo, poder vivir, digamos, todos los años con cierta tranquilidad. Bien, fijaros, para que eso ocurra, para que tengáis una cierta tranquilidad en vuestra vida y podáis ir gestionando esos ingresos a lo largo del tiempo, pues siempre los tendréis que enfrentar a los gastos que queréis realizar. Normalmente uno tiene muy claro el lado de los gastos y cuando empezamos a preguntar qué queremos, pues es como la lista a los Reyes Magos, ¿no? La hacemos interminable, los deseos que tenemos, todos, yo el primero, pero cuando vemos el lado de los ingresos, pues eso ya nos da un golpe de realidad de lo que es posible y de lo que no es posible, ¿de acuerdo? Si vosotros tenéis unos ingresos que son menores que los gastos, pues lo que os va a pasar es que vais a tener un cierto problema. Si queréis gastar más de lo que ingresáis, eso solo es posible si una tercera persona os cede ese dinero, os presta ese dinero. Si no, no es una situación que podáis sostener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una situación problemática tener más gastos que ingresos. Tener los mismos gastos que ingresos, pues al final también es una situación de peligro, porque estábamos diciendo que había que tener cierta previsión, ¿no? Para, oye, cuando yo vaya a la universidad, quizás quiera hacer una movilidad, quiera pasar un año en el extranjero, y todo eso va a requerir de unos gastos adicionales. Por lo tanto, tener unos ingresos igual a los gastos, aunque pueda representar un equilibrio, es un equilibrio de corto plazo. A largo plazo vais a tener ciertos problemas porque no vais a tener ningunos ahorros para afrontar gastos futuros que ya sabéis que vais a tener. Bien, por lo tanto, la situación ideal sería tener unos ingresos superiores a los gastos. Para controlar esta situación, lo que es recomendable es que, desde un punto de vista muy informal, hagáis siempre un mínimo presupuesto, ¿no? Que enfrentéis por escrito los ingresos que prevéis tener en un horizonte, en el próximo año, en los próximos 2 años, para los otros 5 años sería un horizonte muy largo, pero no estaría mal hacer también el ejercicio, y los gastos que vais a tener, ¿de acuerdo? Para ver en qué situación estáis y qué medida vais a tomar. Lo primero es que hay que planificarse, eso es planificarse, mirar hacia adelante, no mirar el día a día. Y cuando uno se planifica, pues puede anticipar decisiones. Y puede decir, bueno, yo estoy en una situación a priori, en mi primer esbozo de mi presupuesto, yo estoy en una situación de peligro, de ayuda, en la que tengo unos ingresos menores que los gastos, pero voy a ver qué puedo hacer para pasar una situación en la que revierta esta situación y pueda generar un ahorro. Eso, lo primero que podéis hacer es, una cosa sería aumentar los ingresos, cosa que tiene un cierto límite, ¿no? No sé si vais a conseguir un trabajo, etcétera, tiene un cierto límite, pero lo que se puede hacer también es reducir los gastos y pensar hasta qué punto los gastos que yo en un principio he puesto, pues puedo evitarlos, puedo reducirlos y son evitables, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que aquellas personas que estéis con unos ingresos superiores a los gastos, pues podéis acudir al sistema financiero, a los bancos,
y depositar allí vuestro dinero, ¿no? El sistema bancario al final permite que los ahorradores, la persona que es capaz de generar más ingresos que gastos, vaya dejando su dinero en una cuenta a su nombre depositada para futuros gastos, ¿de acuerdo? Y a cambio, esos bancos generan un papel en la economía, que es el de intermediación, en el que lo que hacen es atender a aquellas personas cuyos ingresos son menores que gastos y necesitan una deuda, necesitan dinero prestado para poder afrontar esos gastos. Por lo tanto, esa intermediación que realizan los bancos permite que la economía funcione y que crezca a un ritmo mucho mayor que si no estuviera el sistema financiero en el que os vais a ver relacionado enseguida. En cuanto tengáis un trabajo formal, en cuanto tengáis unos recibos que pagar, domiciliaciones, ingresos en cuenta, vuestra nómina, la empresa la ingresará en una cuenta que le digáis de cualquier entidad bancaria. Por lo tanto, os vais a ver involucrados en ese sistema financiero rápidamente. Tendréis medios de pago asociados a vuestra cuenta, tarjeta en el móvil, Bizum, etcétera, que os mantendrá relacionado con este sistema financiero. Claro, las personas que están ahorrando algún premio tienen que tener, ¿no? Ya que han hecho un esfuerzo de ahorro y han depositado sus fondos en una entidad financiera, algún premio tienen que tener. Y el premio es una retribución a ese dinero, ¿no? El tipo de interés, que es una cosa que tenéis que entender, pues el tipo de interés no deja de ser el precio del dinero. Es decir, que si vosotros renunciáis, depositáis durante un tiempo en una entidad financiera vuestros ahorros y no los vais a gastar, pues eso tiene una retribución, el dinero tiene un precio y los bancos van a pagaros una cantidad adicional a la que habéis depositado. Por contra, si sois personas que lo que habéis hecho es pedir una deuda, pues la tendréis que devolver, obviamente, en el futuro, pero además tendréis que pagar un coste adicional. No tendréis que devolver, en el ejemplo aquí, los 1.000 euros, sino que tendréis que devolver una cantidad adicional en concepto de intereses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de nuevo, en este caso, el precio del dinero para el que pide un préstamo es un coste y para el que deposita fondos es un rendimiento. Al final, los bancos, el sistema de intermediación funciona cobrando un coste superior a las personas que piden préstamos, que necesitan deuda, y pagando un tipo de interés inferior a los depositantes de fondos. De ahí conseguimos un margen de intermediación, lo que son las entidades financieras, que permite tener un beneficio para seguir ofreciendo ese servicio. Puede haber también otra fuente de ingresos, que son las comisiones, pero básicamente serían esas dos las principales fuentes de ingresos del sistema financiero. Por lo tanto, según dónde estéis, fijaros que vais a poder obtener un rendimiento extra o vais a tener que soportar un coste extra al importe que supone la adquisición de vuestros bienes, ¿de acuerdo? Así que cuando penséis en los gastos, intentad estar en el lado derecho de esa transparencia y generar ahorros, porque en el lado izquierdo ya se estará en algunos momentos de la vida que son inevitables, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto antes lo podamos evitar, mejor. Bien, hasta aquí podríamos parar la charla y entender que lo habéis entendido perfectamente, lo que estoy diciendo, cuál es vuestra actitud hacia la planificación, hacia el ahorro y controlando muy bien cuando se pide una deuda, sea porque realmente se necesita y entendiendo muy bien cuál es el coste de esa deuda, que tengo que devolver todo el importe de lo que me han prestado más una cantidad adicional en concepto de tipos de interés. Bien. Todo el mundo reconocerá esto, ¿no? Todo el mundo lo reconoce. ¿Y os gustaría tenerlo? ¿No? ¿Otro parecido? No, ¿verdad? No lo usáis. Estas cosas no las usáis. Estas cosas no van con vosotros. ¿Lo reconocéis?
¿verdad? También, si... Yo creo que aquí en la puerta Federico ha puesto unos cuantos para el que los quiera. ¿Lo reconocéis? ¿Lo reconocéis? Bueno, son cosas, sean estas o son otras, pues que si no tenéis, pues de esta marca o de cualquier otra, que no vamos a hacer publicidad, pues uno está muy hábil de comprar por internet, ¿no? Ahora mismo no hace falta ni ir a buscar a la tienda, ni que Federico los tenga aquí, sino que directamente podemos coger y por internet, ¿no? Pues meter todo esto en una cesta y, ojo, tened en cuenta que yo he puesto las versiones más económicas que he encontrado, ¿eh? O sea, que ahí podía coger opciones y me subía de precio. Pero bueno, he cogido la primera opción, más económica de todo esto, ¿vale? Ahí tenéis lo que me ha salido, ¿de acuerdo? 2.000 euros, ¿de acuerdo? Para empezar. Bien, cuando nosotros nos planteamos comprar esto, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver, lo primero, estamos decididos y lo vamos a comprar. Vamos a ver cómo eso encaja en mi presupuesto, si esto está a mi alcance o no, y a partir de ahí, pues bueno, uso unos medios de pago, ¿no? Para pagar esto. Cuidado con los medios de pago electrónicos, que son muy ágiles, que generan la compra espontánea, sin mucha meditación, ¿de acuerdo? Hay veces que lo físico, mira, solo la pereza de ir a la tienda, que te lo explique alguien, etcétera, pues quizás te da un cierto tiempo de reflexión que la vía rápida de Internet, pues quizás no nos está dando y nos está generando demasiados inputs que van en el otro sentido, ¿no? En el sentido de adquisición fácil y dándonos muchas facilidades de pago. Sabéis que para el pago, hombre, si pagáis al contado, en Internet no se puede pagar al contado, si vais a una tienda sí, lo normal es que uséis pues una tarjeta, ¿no? Una tarjeta que tengáis asociada a una cuenta, a una entidad financiera, y que esa tarjeta podrá ser de débito o de crédito, ¿vale? Lo primero que tendréis que saber es cómo es vuestra tarjeta que vais a usar. Si es de débito, quiere decir que automáticamente os va a reducir el saldo en vuestra cuenta, cosa que es bueno para ir vigilando ese saldo de vuestro presupuesto, cómo evoluciona a lo largo del tiempo y planificarnos. Si es de crédito, no. Si es de crédito, tenéis un límite en el cual podéis usar esa tarjeta durante, pues normalmente un mes, un saldo para un mes. Y cuidado que ese saldo de la tarjeta luego al final de mes habrá que pagarlo y tendremos que ver si nuestro saldo en la cuenta bancaria tiene suficiente importe como para pagarlo o ya estamos en una situación como la que decíamos que no queríamos estar, pidiendo una financiación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aunque parecía que había quedado claro, cuando entréis en estos compras, estéis gestionando el interés por esto, por cualquier otro producto, fijaros que también vais a tener la posibilidad de ni pagar, ¿de acuerdo? Es decir, que dentro de la fórmula es, pues nada, llévatelo y págalo cómodamente, ¿de acuerdo? Y eso, pues de nuevo, parece muy atractivo porque de momento, pues ya tendré ingresos, ya lo pagaré, etcétera, ¿vale? Financia fácil hasta 36 meses. Pues bueno, 36 meses para muchos es como, bueno, pues 36 meses no va a pasar nada y en 36 meses no vais a necesitar nada más. Bien, cuando pinchéis, os conviene leer la letra pequeña, ¿vale? Yo le he tenido que ampliar y le he tenido que poner otra transparencia porque creo que, digo, ni se va a leer cuando la proyecte allí, ¿de acuerdo? He tachado algunos nombres de empresas. Pero fijaros lo que viene a decir ahí por la tercera línea, ¿vale? Por ir un poquito más rápido. Para compras por importe de 2.000 euros, pago en 12 meses con intereses, 11 cuotas de 181 euros y una última cuota de 181. TAE 15,81%. Ahí es donde tenéis que leer qué es la TAE, ¿no? ¿Qué es el tanto anual equivalente? Pues si antes estábamos hablando de que aquellas personas que piden deuda, que se financian, tienen un coste, que es el tipo de interés, ¿no?, que se les solicita por un préstamo,
Esta TAE es lo que tenéis que tener de referencia para saber cuál es el coste de la financiación que os están dando. Quiere decir que además de pagar los 2.000 y pico euros de la compra, vais a terminar pagando en términos anuales, porque esos son 36 meses, ¿de acuerdo? Que esto es muy importante, un 15,81% anual, en términos anuales, ¿vale? Por lo tanto, básicamente vais a pagar la mitad más de lo que, si son 2.000, vais a pagar 3.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir, por una cuenta a la vieja, multiplicando por 3 años, no es lineal, pero bueno, podéis hacer una estimación, es decir, un 15% es un coste desorbitado, que está fuera de cualquier coste de un préstamo que podamos tener en una entidad financiera, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el consumo espontáneo se paga y se paga caro, ¿de acuerdo? Es muy importante que os fijéis en esta letra pequeña. ¿Nos ha quedado claro qué es la TAE? Bien. ¿Y si dejamos para el futuro para el futuro? Eso es lo que dice este anuncio. Pues el futuro para el futuro. Compra tu coche hoy y disfrútalo a fondo durante el tiempo que decidas. Vamos, ya no hay problema ninguno. Y cuando llegue el final del contrato, tú decides qué hacer. Puedes renovar el contrato o cambiar tu coche por otro nuevo, quedarte con el vehículo pagado o refinanciando el valor mínimo garantizado o devolverlo y terminar el contrato. Por fin la flexibilidad que buscas. Nada, ahí fuera todos aparcando un coche de estos dentro de nada. ¿De acuerdo? Claro, de nuevo, por ningún lado los datos de interés, ¿no? Que al final es, oye, ¿y esto cuánto me cuesta? ¿Cómo que no me cuesta nada y llévatelo y el futuro para el futuro? No, eso es lo que no tenéis que caer en esa idea. Lo que os estoy tratando de trasladar es que la planificación es importante, mirar al futuro es importante, aunque a veces pues, nos da un poco de pereza lo que podamos ver, pero la planificación es muy importante para ahora decidir con cierto rigor. ¿De acuerdo? Pues fijaros, por 180 euros al mes, claro, por 180 euros al mes, este coche parece muy barato, a mí me lo parece, ¿de acuerdo? 180 euros al mes, un mínimo trabajo de cualquier persona, un salario de 400, 500 euros, un trabajo informal de fines de semana, me puedo permitir este coche, porque son 180 euros al mes. Claro, cuando uno va leyendo ese asterisco que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Ese asterisco que tenéis al lado de 180 euros al mes, pues entonces ya puede hacerse una idea de cuánto es al mes. Y lo que viene a decir el asterisco es que de momento hay que pagar 5.786 euros y que al final de los 4 años habrá que pagar 17.602 euros más, ¿de acuerdo? Para tener este coche. Con lo que al final, en regla de 3 y sin introducir aquí cálculos de tipos y dinero, el valor de dinero en el tiempo, para eso ya tendréis tiempo de estudiar más. Fijaros, si sumáis la entrada de 5.786 euros, los 17.000 de la cuota final, hay que pagar 23.388 euros adicionales a esos 180 euros al mes, que parecían que era lo único que había que pagar. Fijaros que si dividís eso entre 48 cuotas, supone ir generando al menos de manera lineal 487,25 euros al mes, adicionales a los 180 de la cuota, lo que significa que este coche en términos medios mensualmente durante 4 años os cuesta 667,25 euros al mes. Eso no lo pone en ningún sitio, ¿vale? Pero si le quitáis el asterisco a la cantidad de arriba se convierte en 667,25 euros. Por lo tanto, aquella persona con un trabajo informal, un trabajo formal, pero de fin de semana, con 400, 500 euros de ingresos, pues difícilmente puede afrontar este gasto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que leer, tenemos que calcular bien nuestros gastos, lo más importante, no caer en la compra impulsiva y
ponerlo en relación a nuestros ingresos. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que lo que os he tratado de trasladar simplemente es siempre enfrentar vuestros ingresos y vuestros gastos, hacer un buen presupuesto para decidir conociendo las consecuencias, analizando cuándo vais a comprar algo, cuánto cuesta y muchas veces calculad vosotros cuánto os va a costar, no os dejáis llevar por lo que dice un simple anuncio. ¿De acuerdo? Claro, todo el mundo a partir de ahora, con un rigor financiero tremendo, resulta que sus padres le van a dar la paga y va a guardar una parte todas las semanas pues para hacerme caso y ir generando unos ahorros. ¿De acuerdo? Pero llega un momento en que eso tampoco es sostenible. Es decir, a ver, si las entidades financieras están, será porque hay gente que tiene ahorros, pero hay gente que necesita préstamos. Y hay momentos en los que los ingresos son menores a los gastos y no pasa nada. No es un momento problemático si es el momento en el cual está planificado y es eficiente ese gasto. Por ejemplo, yo recomiendo que para decidir también, conociendo las consecuencias, hagáis siempre un cálculo rápido que podéis tener en regla de 3 hecho siempre. Y es que, en primer lugar, sepáis cuántos ingresos por hora trabajada sois capaces de generar. ¿De acuerdo? A nadie le gusta trabajar pues sirviendo copas en una tienda o haciendo cualquier trabajo para conseguir unos ingresos. Y lo primero que tendríais que tener claro es, bueno, por cada hora de mi tiempo que dedico a trabajar, ¿qué ingresos genero? ¿Vale? Dividid vuestro salario neto, mensual, neto, de impuestos, etcétera, entre el número de horas que trabajáis en un mes o en una semana, ¿no? Y ahí obtendréis cuánto sois capaces de generar con una hora de trabajo, ayudando a vuestros padres o como sea. Fijaros, una vez tengáis esa cantidad, lo que tenéis que hacer siempre, sabiendo esa cantidad, es cuando os planteéis comprar algo, dividir la cantidad que tenéis que pagar por comprar algo entre lo que sois capaces de generar en una hora de trabajo. Y así estimaréis el esfuerzo que os supone un producto. ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo destinado a trabajar para poder disfrutar de este producto? Quizás de ese modo digáis, bueno, pues a lo mejor pues no me apetece tanto ahora mismo comprar esto. ¿De acuerdo? Lógicamente, si el dinero viene de vuestros padres, pues es difícil, ¿no? Porque, no, pues coste cero, ningún esfuerzo, por lo tanto compro lo que me apetece. Pero llegará un momento en que no sea así, en el que tendréis que esforzaros para conseguir los ingresos y será un momento en el cual tendréis que valorar si realmente acometer un gasto os vale o no la pena. Ahí tenéis un ejemplo muy sencillo, trabajo los fines de semana 10 horas, sábado y domingo, en un restaurante, por lo que consigo un salario neto de 100 euros a la semana. Por lo tanto, si dividís 100 euros entre 10 horas de trabajo, os están pagando 10 euros la hora, ¿de acuerdo? Y os decidís hacer un gasto de 2.000 euros, sea el ejemplo que yo había puesto antes, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, lo que tendréis que plantearos es cuánto tiempo os va a costar dedicar de vuestra vida, de ese trabajo, sin hacer otra cosa para tener ese producto. Pues si dividís los 2.000 euros entre las 10 euros por hora, tendréis 200 horas de trabajo, que son 20 semanas de trabajo. Eso es prácticamente medio año. Medio año trabajando sin gastar en nada todos los fines de semana para alcanzar ese producto. Pues a lo mejor alguno dice, bueno, voy a mirar uno de gama más baja que me hace más o menos la misma función y en un mesecito o dos lo tengo, ¿vale? Es decir, que es muy importante que pongáis en términos relativos el esfuerzo, coste-beneficio de conseguir algunas cosas, ¿vale? Como os decía, os vais a ir muy ahorradores de aquí, ¿vale? Os vais a ir con una mentalidad un poco más ahorradora o al menos diciendo, hostia, esto ya me lo dijeron, he metido la pata y me lo dijeron. Pero insisto que hay momentos en los que
pues los ingresos son menores que los gastos y son inevitables, ¿no? Yo os he dicho que tendréis un trabajo formal, tendréis pareja, querréis una casa, tendréis hijos, y llegará un momento en que tendréis que afrontar algún gasto, la compra de un vehículo, una casa, el mobiliario, etcétera. Hay cosas que pues, representan un gasto para muchos años que vais a disfrutar durante un periodo largo de tiempo y que, por lo tanto, puede ser que requiráis de ese préstamo, ¿vale? Que en el caso de una casa, pues es lo que llamamos una hipoteca, ¿no? Al final, como estáis comprando un bien que va a durar muchos años y que tiene un valor en sí, pues el banco puede prestaros pues en torno al 80% de su valor. Y sería absurdo esperar a tener el valor de una casa, envejecer sin poder irte de casa de tus padres trabajando, sin acceder a un préstamo por no endeudarse, ¿no? Entonces hay momentos en los que los préstamos para este tipo de cuestiones pues son interesantes y son ideales. De nuevo, no hay un mercado donde todo el mundo vea el precio de un préstamo. Pues tendréis que visitar a muchas entidades, amigos que trabajen en alguna entidad y buscar aquella mejor oferta, aquella TAE más reducida que os permita adquirir esa vivienda de una manera a lo largo del tiempo, asociada a vuestros ingresos, poco a poco. Y esa vivienda en sí pues será una inversión, será un lugar, un activo en el que podéis vivir, ¿de acuerdo? Y esto también pasará cuando llegue la jubilación, ¿no? Cuando llegue ese periodo en el que dejáis de tener ingresos por el trabajo, tendréis una pensión que normalmente no alcanzará a un nivel de vida que venís teniendo durante años previos y claro, y a nadie le gusta bajar el nivel de vida, querréis seguir ayudando a vuestros hijos o nietos, viajar, tendréis necesidades nuevas, necesidades relacionadas con la salud, etcétera, y entonces será un periodo de nuevo de ingresos menores que los gastos. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Pedir préstamo? No, hombre. Ya el banco dice, pero ¿cuándo me lo vas a devolver? El tiempo es infinito, pero no para ti. El tiempo es infinito, pero nosotros vamos a estar aquí un tiempo finito. Con lo que va a ser muy difícil alcanzar un acuerdo con un banco para que te preste dinero para lo que necesites. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendréis que disponer de unos ahorros previos que tendréis que disfrutar durante este periodo. De lo contrario, pues será un periodo en el cual la reducción de gastos va a tener que ser mucho mayor y, por lo tanto, no es una situación recomendable porque no os gustaría hacerlo ahora mismo, pues tampoco os gustará hacerlo en el futuro, por mucho que hayan anuncios publicitarios que digan el futuro para el futuro. No, el futuro es algo que va a venir y que, digamos, que decidimos en el presente. Con lo que estamos haciendo cada día, pues estamos construyendo el futuro. Así que, por favor, haced una planificación realmente consciente, realmente responsable de todos vuestros ingresos y atended a las decisiones de una manera, digamos, consciente, ¿no? Sabiendo lo que estáis haciendo y que no lleguéis a decir aquello de ojalá alguien me hubiera explicado qué es esto de la TAE, qué implica estos préstamos, yo creía que eran solo 180 euros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, yo creo que con esto quedarían 10 minutos y para respetar el tiempo de conexión de los institutos que están online y que a la 1 empezarán otra clase, pues yo creo que podemos dejar estos 10 minutos para preguntas, que muchas veces son lo que nos enriquece en este tipo de charlas. ¿De acuerdo? Sí, a ver. Sí, sí, vamos con ello. Muy buena pregunta. Normalmente, cuando buscáis la TAE, al lado va a aparecer la TIN, ¿vale? La TIN es el tipo de interés nominal, ¿de acuerdo? Tipo de interés nominal. Por lo tanto, bien, es una base, eso lo vas a tener que pagar seguro, pero la TAE, la diferencia, que siempre va a ser mayor, la diferencia es que me va a incluir
algunos gastos asociados a la operación que tengo que pagar yo también. Por lo tanto, no me lo cobran en lo que es el tipo de interés, pero si tengo que pagar unos gastos de formalización, una gestoría, una asesoría, etcétera, todo eso es a coste adicional de formalizar ese préstamo. Si lo incorporas en el cálculo, tu tasa anual equivalente, tu tipo de interés equivalente, si incorporas todos los gastos, es la TAE. Por eso, mi recomendación siempre es que os fijéis en la TAE, que es al final, no será el tipo de interés que os cobran, pero al final es vuestro coste, ¿vale? El coste que vais a soportar cuando pagáis algo. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Muy buena pregunta. Al final, vamos a ver, cuando pedís un préstamo, ¿cómo de arriesgado es? Fijaros, cuando compráis el coche, estáis pidiendo un préstamo. No lo estáis haciendo una entidad financiera explícitamente, pero los servicios financieros del concesionario están haciendo la operación, ¿de acuerdo? ¿Cómo de arriesgado es pedir un préstamo? Pues vamos a ver, dependerá de la seguridad que tú tengas en el trabajo, es decir, la estabilidad de ingresos que tengas, lo que represente ese préstamo en el total de ingresos que tú estás recibiendo, es decir, si el importe del préstamo es una cantidad que representa un porcentaje muy bajo de tus ingresos, pues puedes estar muy tranquilo, porque, bueno, puedes perder ingresos porque, oye, pues cambio de trabajo a uno peor, que me genera menos ingresos, etcétera, pero puedes afrontarlo. Si el préstamo lo estás adquiriendo para destinarlo a un producto que es de inversión, pues también puedes estar más tranquilo, porque el propio valor del bien te está sirviendo de garantía en una hipoteca. Si lo estás usando para comprar un coche que puede quedar sin valor de uso, sin ningún tipo de valor a lo largo de los años, pues tienes también un problema porque ni siquiera el bien te respalda como garantía para devolverlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la hora de tomar un préstamo que no represente un porcentaje muy elevado de tus ingresos, que sea necesario y a ser posible en un bien duradero a largo plazo y con un valor de mercado, y que tomes la decisión al horizonte también adecuado, es decir, ningún banco te va a dar un préstamo para comprar una casa a 2 años, porque es un importe muy grande, te lo tiene que dar a 20, a 30 años, para que sea cómodo realizar esa operación. En el coche te lo dejan a 4 años, quizás es demasiado poco tiempo, porque, como hemos visto, el coste, digamos, mensual que te supone en 4 años, ese coche era elevado, no sé el nivel de ingresos que tienes. Entonces, hay que confrontar estas variables. Mira, es que nosotros venimos de peluquería de Bilbao Maestro. Entonces, te iba a preguntar que a nivel económico, para montar una peluquería, ¿cómo sería? Bueno, es una pregunta muy general que daría para otra charla, pero económicamente hablando, cuando alguien quiere montar un negocio, también, a ver, cuando uno quiere montar un negocio, con independencia del negocio que sea, también en el inicio va a requerir una inversión. Y sería otro ejemplo que no he puesto yo aquí, y estaría muy bien traído, en el cual tus gastos al principio van a ser mayores que tus ingresos. El primer día tú tienes que montar todo tu negocio, abrir las puertas, haber instalado pues cierto mobiliario, ciertos aparatos, etcétera. Por lo tanto, en ese caso, antes de iniciar un negocio, sea el que sea, también tendréis que hacer esa planificación de controlar cuáles son los gastos que me va a generar ese negocio, que normalmente al principio son muchos porque está la inversión inicial, que es importante, y cuáles son los ingresos que yo espero generar de mi actividad, tener una previsión de ventas que me ayude a equilibrar esto. Esa necesidad de fondos también la vas a cubrir en el sistema financiero
porque vas a tener pues, préstamos al emprendimiento que te acompañarán a lo largo de la vida de ese negocio. Así que es otro ejemplo en el que vale la pena, estudiando bien los números, también estar en el lado de los que reciben financiación. ¿De acuerdo? Me gustaría preguntarle acerca de si nos podría recomendar algún tipo de, ya sea fórmula o cuadro para hacer presupuestos mensuales de manera hogar para un tipo de, un núcleo familiar. Sí, hay distintos en Internet. Yo os puedo enviar a través del colegio a economistas, a los institutos, alguna plantilla, ¿no? Que entiendo que es lo que pides, una especie de plantilla. Sí, os enviaré alguna hoja de cálculo, normalmente se hacen en Excel, pues para poder hacer operaciones, etcétera. Y mi recomendación al final es que uno está bien de inicio tener una plantilla porque se plantea ve una serie incluso de gastos, ingresos y se plantea, oye, yo tengo esto, yo no tengo esto. Pero al final, una vez en un primer momento ayuda, ya cuando se usan, al final uno los personaliza mucho y los hace suyos. Pero en el arranque está bien disponer de una plantilla y a través del colegio pues trasladaremos esta demanda. ¿Más cuestiones? Cuando una persona de la edad que tenga se ve inmerso en una espiral de préstamos de este tipo, en la que no puede pedir, en la que tiene un préstamo para pagar el anterior, etcétera, ¿cómo se puede salir de ahí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sí. Vamos a ver. Obviamente, ojalá que no ocurra, pero todos lo tenéis que tener muy presente, ¿de acuerdo? Todos lo tenéis que tener muy presente, que el juego pues, nos va a llevar a situaciones muy difíciles económicamente hablando y a nivel personal, aparte de problemas en el ámbito personal, ¿no? Entonces, cuando uno ha generado unas ciertas apuestas por Internet, por ejemplo, y lo ha hecho con una cantidad de dinero que es realmente problemática. ¿Por qué? Porque empezamos con una cantidad que no pasa nada, es una cantidad que no tiene peligro y terminamos, ¿vale? Aumentando y aumentando las cantidades del juego como una adicción que es, ¿vale? Igual que pueden serlo las drogas, el alcohol, etcétera. Entonces, es verdad que las adicciones nos van a llevar, esas adicciones de ludopatía, nos van a llevar a un problema financiero tremendo. Si estamos en una fase en la que hemos pedido un préstamo de estos fáciles que comentábamos, estos préstamos, lógicamente, tienen pues TAEs incluso más altas que las que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Pueden ser del 25% fácilmente. Claro, lo que estamos hablando es que cuando empezamos a jugar a una refinanciación de la deuda, ¿no? Pues tengo deuda, pido otra deuda y al 25%. Llega un momento en que no somos capaces de pagar con nuestros ingresos la cantidad de dinero que estamos acumulando en deudas, por el principal y por sus intereses. Entonces llega un momento en el que lo primero tenemos que verlo, tenemos que salir de esa situación, que es, digamos, una enfermedad, y una vez salido a nivel financiero, pues tendríamos que volver a replantearnos toda esa deuda, digamos, canalizarla por el sistema financiero y en los plazos adecuados para su devolución, ¿de acuerdo? Siempre hay una posibilidad de renegociar las deudas, pero no renegociarlas para conseguir más, para tapar y seguir, no. Tendremos que sentarnos de manera realista con los ingresos que tenemos y hacer un plan de devolución que será lógicamente ya a más largo plazo, porque normalmente los préstamos estos rápidos son además a corto plazo generando muchos intereses, será a más largo plazo y con un compromiso de destinar nuestros ingresos a esto y no generar la bola más grande. ¿De acuerdo? Pero manteneros bastante lejos de las apuestas, de todos estos temas,
incluso yo os diría de los temas digitales, en los que pues, se pueden mover grandes cantidades de dinero y perderlas muy rápidamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, si un familiar fallece y tiene deudas, dependerán de qué son las deudas, y tendremos que analizar la responsabilidad que tienen los herederos o no. En el mejor de los casos, imaginaros, y me voy a poner el mejor de los casos, que es tus padres tienen una deuda, pero esa deuda es en una hipoteca, y la deuda representa poco del valor de la vivienda. Por lo tanto, llegará un momento en el que quizás a ti te convenga coger esa deuda o bien para pagarla o bien para vender el bien y amortizarla y quedarte el excedente. Por lo tanto, esas situaciones habrá que analizar qué grado de responsabilidad tienes en esa decisión, que puede ser ninguna, o qué grado de vinculación, pero que muchas veces pues eso puede ocurrir y son situaciones, oye, que no son para nada financieramente problemáticas, todo lo contrario. Si la deuda está construida sobre un bien que ha estado amortizado durante mucho tiempo y el valor de la deuda que queda es muy pequeño, pues no son malas noticias el tener esa deuda, ¿de acuerdo? De nuevo, la naturaleza de la deuda es importante y su finalidad, ¿de acuerdo? Por aquí había otra mano levantada. Bueno, pues son las 11:02. Yo creo que lo dejamos aquí por los compañeros que están conectados. Muchas gracias a todos.